El mensaje del día de hoy es muy especial. De hecho, tiene un nombre muy especial y sé que usted está muchas veces habituado ya con esto. ¿Cuántos algún día dijeron, Dios proveerá? Sobre todo en Navidad, cuando usted iba de compras y esa tarjeta, si la tarjeta hablara, ¿verdad que sí? Sabes que está pero en el naranja ya picando el rojo, pero esa es la fe que mueve montañas, ¿no? Dios proveerá, ¿verdad? Sea sincero. Dios proveerá. ¿Cuántos hemos dicho eso? Pero ¿cuántos también lo creemos? Yo lo creo. Yo creo que Dios provee. Todo lo que soy y lo que tengo viene de Él. Incluso lo leímos en el tiempo de adoración, de transición. Todo es por medio de Él y para Él. O sea, todo viene de Él, todo es provisto por Él. Pero ¿sabe qué? El día de hoy quiero hacerte una propuesta un poquito diferente a la que probablemente has estado considerando en cuanto a este tema de Dios proveerá. Porque creo que el día de hoy el Señor nos quiere hacer transicionar. Diga conmigo, transicionar. Eso significa pasar de un estado a otro, ¿ok? De una situación a otra. Entonces creo que el Señor nos quiere hacer transicionar y entrar en el ámbito sobrenatural de su provisión. Se lo voy a decir de nuevo. Creo que el Señor nos quiere hacer transicionar y nos quiere hacer entrar al ámbito sobrenatural de su provisión. Porque te quiero decir una cosa es que tú y yo progresemos en la vida por nuestras capacidades, pero otra cosa es cuando Dios nos prospera. Eso es muy diferente. No tiene ni punto de comparación con lo que nosotros podemos conseguir con nuestras capacidades. Pero para eso creo que es necesario que nosotros aprendamos a reconocer y conocer la naturaleza de nuestro Dios. Diga conmigo, mi Dios provee desde el principio. Esa es la naturaleza de Dios. Si usted ve todo lo que existe fue creado por Dios. Es decir, todo lo que viene de Dios es provisión de Dios. No hay forma de que eso sea diferente. Por eso yo admiro mucho a los que creen en esta vaina del Big Bang y toda esa nota. O sea, tienen una fe increíble. Porque yo digo, imagínate, un huevo se cae y entonces en una explosión se crea otra cosa. No se crea un pollito. Se desparramó el huevo y ya está. Se dañó el huevo y ya no hay nada más. Entonces, ¿cómo se puede creer en una explosión y que entonces, imagínate que aparezca un tremendo muñecote como Adrián? Después de una explosión, o sea, imposible. Un Dios perfecto tiene que haber creado una creación perfecta, ¿no? Claro. Eso es pura fe. Amén. Ok, vamos a la palabra del Señor. Vamos al libro de Primera de Samuel, capítulo 1, por favor. Primera de Samuel, capítulo 1. Primera de Samuel, capítulo 1, está antes del capítulo 2. Por si acaso se le pierde. Listo. Mire lo que dice aquí. Había un hombre llamado Elcana, que vivía en Ramá, en la región de Suf, ubicada en la zona montañosa de Efraín. Era hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, de la tribu de Efraín. Elcana tenía 2 esposas. ¿Cuántas esposas tenía Elcana? Uy. En ese tiempo, bajo la ley era permitido, por si acaso, no me va a salir un malandrín por ahí. La Biblia dice, pastor, 2 esposas. Elcana tenía 2 esposas. ¿Cómo se llamaban sus esposas? Ana y Penina. Penina tenía ¿qué cosa? Pero Ana. Cada año Elcana viajaba a la ciudad de Silo para ¿qué cosa? Para adorar al Señor de los ejércitos celestiales y ofrecerle sacrificios en el tabernáculo. Los sacerdotes del Señor en ese tiempo eran los hijos de Elí, Ofni y Finés. Si usted quiere saber nombres para sus hijos, busque la Biblia. Aquí hay lo que quiera en nombre. Finés, imagínate cómo le dirán, finito, de cariño. Cuando Elcana presentaba su sacrificio, les daba porciones de esa carne a Penina y a cada uno de sus hijos. Sin embargo, a Ana, aunque ¿qué cosa?
solamente le daba una porción selecta porque el Señor no le había dado ¿qué cosa? De manera que Penina se mofaba y se reía de Ana porque el Señor no le había permitido tener. Qué maluca. Año tras año sucedía lo mismo. Penina se burlaba de Ana mientras iban al tabernáculo. En cada ocasión Ana terminaba llorando y ni siquiera quería comer. Claro, imagínate. Que todos los años te hagan lo mismo. Que todos los años se te burlen, que te hagan bullying. Por la situación que estás viviendo, que es injusta. Así que piense bien si usted se sigue burlando de la gente, porque es horrible. Escuche, en cada ocasión Ana terminaba llorando y ni siquiera quería comer. ¿Por qué lloras, Ana?, le preguntaba el Cana, o sea, su marido. ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás desanimada? ¿Solo por no tener hijos? Este hombre loco, ¿ah? ¿Acaso no es mejor? ¿Acaso me tienes a mí? Imagínate tú. ¿Acaso no es mejor que tener 10 hijos? O sea, el tipo era un muñeco. Egocéntrico como él solo. Una vez, después de comer lo que fue ofrecido como sacrificio en Silo, Ana se levantó y fue a ¿qué cosa? El sacerdote Elí estaba sentado en su lugar de costumbre junto a la entrada del tabernáculo. Es decir, Ana estaba en el templo y fue a orar. Ana con una profunda angustia lloraba amargamente mientras, ¿qué cosa? Mientras oraba al Señor. E hizo el siguiente voto. Es decir, una promesa a Dios. Oh Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, entonces ¿qué cosa? ¿Me lo quedaré? ¿Disfrutaré de mi hijo el que tú me des? ¿Qué dice aquí? ¿Qué le dijo al Señor? Si tú me das un hijo, yo te lo devolveré. Él será tuyo durante... Sea chiquito nomás. Él será tuyo durante toda su vida. Y como señal de que fue dedicado al Señor, nunca se le cortará el cabello. Mientras Ana oraba al Señor, Elí la observaba, el sacerdote. Y la veía mover los labios, pero como no oía ningún sonido, pensó que estaba ebria. ¿Tienes que venir borracha?, le reclamó. Abandona el vino. Oh, no, Señor, respondió ella. No he bebido vino ni nada más fuerte, pero como estoy muy desanimada, derramaba ante el Señor lo que hay en mi corazón. No piense que soy una mujer perversa, pues he estado orando debido a mi gran angustia y a mi profundo dolor. En ese caso le dijo Elí, ve en paz, que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Oh, muchas gracias, exclamó ella. Así que se fue, comenzó a comer de nuevo y ya no estuvo, pero no le había dado el hijo. Pero ya conmigo, pero tenía una palabra. Y no cualquier palabra, era una palabra que se le había dado al sacerdote del templo, es decir, un hombre de Dios. Diga conmigo, un hombre de Dios. Diga conmigo, tenía una palabra. Se lo repito, no tenía el hijo todavía, pero tenía una palabra. Esto tiene que empezar a hacerte ruido. Así que se fue y comenzó a comer de nuevo y ya no estuvo triste. Temprano a la mañana siguiente la familia se levantó y una vez más fue ¿a qué cosa? Adorar al Señor. Escucha. Pero es que ¿cómo esta mujer va a adorar al Señor si no tenía el hijo? No quería ni comer antes. Pero sin embargo, iba a adorar al Señor. Se levantó una vez más y fueron a adorar al Señor. Después regresaron a su casa en Ramá. Ahora bien, cuando el Cana se acostó con Ana, o sea, en sus labores maritales, el Señor se acordó de ¿qué cosa? Y a su debido tiempo dio a luz
un hijo a quien le puso por nombre, porque dijo, se lo pedí. Eso significa Samuel. Al año siguiente, el Cana y su familia hicieron su viaje anual para ofrecer sacrificio al Señor para cumplir su voto. Pero Ana no los acompañó y le dijo a su esposo, esperemos hasta que el niño sea destetado, entonces lo llevaré al tabernáculo y lo dejaré. Cuídate de lo que le prometes a Dios. Y ahí lo dejaré con el Señor para siempre. Haz lo que mejor te parezca, acordó el Cana con ella. Quédate aquí por ahora y que el Señor te ayude a cumplir tu promesa. Así que ella se quedó en casa y amamantó al niño hasta que lo destetó. Cuando el niño fue destetado, Ana lo llevó al tabernáculo en Silo. Ellos llevaron un toro de 3 años para el sacrificio, una canasta de harina y un poco de vino. Después de sacrificar el toro, llevaron al niño Elí, o sea, al sacerdote. Se me perdió. Señor, ¿se acuerda de mí?, preguntó Ana. Soy aquella misma mujer que estuvo aquí hace varios años orando al Señor. Le pedí al Señor que me diera este niño y Él concedió mi petición. Ahora se lo entrego al Señor y le pertenecerá a Él toda su vida. Y allí ellos... Oye, pero esta es una situación dura. ¿Cómo es que adoraron al Señor si esta mujer se estaba desprendiendo de lo que más anhelaba en su vida? Es que adoración no tiene que ver con las canciones que cantamos, iglesia. Adoración tiene que ver con aprender a poner mi situación humillada delante de Dios. Porque mi situación es mayor que la naturaleza de mi Dios. Yo voy a adorar al Señor con mi vida, como sacrificio, presentándome como ofrenda delante de Él. Y dándole a Él lo que a Él le corresponde y merece recibir. Sea que Él me dé o sea que Él no me dé. Eso se llama adoración. Lo que pasa es que somos unos interesados a veces. Cuando yo tengo todo y me va bien y tengo todo lo que Dios me ha prometido, ahora sí, Señor, aquí estoy, entonces dame a Cristo. Pero cuando no tengo, qué difícil adorar al Señor. Y cuando entonces lo que no tengo es respondido por el Señor, pero entonces yo tengo que sacrificarlo y ofrecerlo al Señor porque esa fue mi promesa para con Dios. Qué difícil adorar. Yo me hago loco. Ana tenía la opción de olvidarse del voto, de olvidarse de la promesa, porque ya recibió el milagro. Lo que pasa es que cuando llega el milagro es el mejor momento para probar nuestra fe. ¿Cómo así, pastor? Si en el proceso en donde no tenemos es que se prueba nuestra fe. Claro. Pero es que claro, cuando Dios te responde, también ahí se prueba tu corazón y mi corazón. Porque entonces cuando ya recibiste el milagro, cuando ya recibiste la respuesta, ¿será que entonces sigues buscando a Dios? ¿Será que sigues con la misma intensidad rogando y buscando al Señor y adorando su presencia cuando ya tienes todo lo que entre comillas se supone que Dios tenía que proveerte? Esta debería ser una pregunta que esté tocando la puerta de nuestro corazón. Este es un mensaje que debería estar haciéndonos tocar madera. Dígale que tiene a su lado, toca madera. Me parece interesante esta historia. Número uno, porque esta mujer anhelaba tener un hijo. Pero no solamente eso, tenía una mujer que año tras año, día tras día, se le burlaba. Día tras día le dañaba el corazón con sus burlas, con sus comentarios. O sea, era una cosa insoportable. No solo tenía que soportar su realidad, sino que también tenía que soportar a la penina esta. ¿Qué pasó? A la penina esta. Y muchas veces nosotros tenemos una penina en nuestra vida. ¿Cómo así, pastor? Cuéntame, ¿quién es la penina? Por ejemplo, una penina en tu vida es una persona que está a tu alrededor, quizás en tu trabajo, en tu familia, y tú ves, wow, ¿cómo es prosperada esta persona? Negocio que pone, negocio que le va bien, y yo aquí en la inmunda. Y yo soy un hijo de Dios, y yo sirvo a Dios, y todo lo que quiero, pero mira cómo estoy, me falta, todo, mira todo lo que me falta, y mira todo lo que le sobra a esta persona. Entonces tomo la mejor decisión, entre comillas,
de meterme entre trabajos para poder suplir todo lo que me falta. Sin darme cuenta de que mi corazón cada vez más se va alejando del Dios que me puede suplir. Entonces son decisiones tomadas por equivocación y por error, porque me pongo de acuerdo con mi necesidad y con mi realidad y no con la verdad de Dios. Por eso diga conmigo, aunque no tenía el hijo, tenía una palabra. Y esa palabra fue suficiente para que esta mujer, Ana, se regrese a la casa y vuelva a comer. Después que no había comido nada porque no podía ni quería comer. Es decir, su vida comenzó a transformarse antes del milagro. ¿Sabe por qué? Porque tenía una palabra. Esta historia, ¿por qué la leo? Porque probablemente usted se pueda estar preguntando, pero ¿por qué, pastor, no me está hablando de plata? ¿O por qué no me está hablando del trabajo que yo estoy anhelando en mi corazón? Porque el primer principio que quiero enseñarte, y es bueno que lo apuntes, es que Dios no provee para suplir caprichos, sino para suplir necesidades y propósitos. Te lo voy a decir de nuevo. Dios no provee para suplir caprichos, sino para suplir necesidades y propósitos. Si tú te das cuenta, el hijo que le está dando a Ana no es un hijo para el disfrute de Ana, es un hijo que Ana lo puso para el propósito del reino. Es un hijo que Ana se lo pidió al Señor, pero la promesa que le hizo el Señor fue encauzarlo y decir, este hijo no lo voy a disfrutar yo, sino que la tierra lo va a disfrutar. Porque la tierra va a disfrutar los beneficios que este niño va a traer a la tierra como profeta de Dios a las naciones. Es mi anhelo tenerlo. Es mi necesidad tener al hijo. Pero no voy a poner mi necesidad, Señor, por encima de lo que tú necesitas. Por encima de tu reino. Por encima de tu verdad. ¿Alguien está aquí? ¿Entendiendo? Sí. Tocando maderita. Sí. Diga conmigo, mi necesidad no es mayor que la del reino. Pero es que estamos tan abrazados a nuestra necesidad doméstica que no tenemos espacio para pensar en lo que necesita el reino. ¿Me permite entrar un poquito más profundo, iglesia? ¿Sí? Igual voy a entrar. Diga conmigo, antes de la provisión, Dios da una palabra. Y usted puede pensar, pero es que no me está dando lo que necesito. Sí, pero escúchame, no encasilles lo que necesitas en tu necesidad doméstica. Porque Dios sabe perfectamente qué es lo que necesitas. Para Dios es muy fácil hacer así y darte el negocio que necesitas o que quieres. Para Dios es muy fácil hacer así o soplar y traer vida a un nuevo emprendimiento que tú tengas. Para Dios es muy fácil. Pero ¿sabes por qué Dios te suelta una palabra? Porque Dios con la palabra te da una instrucción y con la instrucción te dice cuáles son los pasos que tienes que dar para alcanzar a ver la promesa y lo que Él tiene para ti. Es decir, el trabajo me toca a mí. Pudiéramos entonces decir que el trabajo de Dios es darme una palabra, pero el mío es caminar. Te lo voy a decir de nuevo. Pudiéramos decir que el trabajo, entre comillas, de Dios es darnos una palabra, pero el mío es caminar en la palabra que Dios me da. Diga conmigo instrucción. Diga conmigo obediencia. Pastor, 3 semanas hablando de lo mismo. Pues claro. Lo que pasa es que quizás usted no se ha dado cuenta que Dios lo quiere hacer transicionar. Y usted va a escuchar, como dice mi pastor, este mensaje por un tubo y 7 llaves. Usted abre la llave de la cocina. Obediencia, instrucción y obediencia. Instrucción y obediencia. Entonces, hasta llega un momento que usted ya... Así como usted está harto de su situación, así ya debería desesperarle este tipo de mensajes para que sacudirlo y que usted haga algo por su vida. Gracias por ese amén. Diga otra vez conmigo, antes de la provisión, Dios da una palabra. Vamos al libro de Marcos capítulo 8, versículo del 1 al 10, por favor. Vamos hoy a recordar un poquito de la palabra porque es necesario cimentar nuestra fe en la palabra. Marcos capítulo 8, gracias, Dios le bendiga. Ese Marcos fue como un poquito... Marcos.
Marcos, ¿no? El título de en mi traducción, que es la nueva traducción viviente, la que también leemos aquí en la pantalla, es Jesús alimenta a 4,000. Alguien que no conozca la palabra y que no conozca a Jesús dirá, este man tenía billete. Si uno no quiere invitar a la suegra a comer. Otros no, uno no. Otros. Imagínate invitar a comer a 4,000 personas. Dice, en esos días se reunió otra gran multitud y de nuevo la gente quedó sin. Esta gente china, ¿no? Jesús llamó ¿a quién? Y les dijo, diga conmigo, instrucción. Diga conmigo, obediencia. Dice, siento compasión por ellos. Han estado aquí conmigo durante 3 días y no les queda. Si los envío a sus casas con hambre, se desmayarán en el camino. Porque algunos han venido desde muy lejos. Pastor, es que no hay bus para ir a la iglesia. Excusas. Sus discípulos respondieron, ¿cómo vamos a conseguir comida suficiente para darle de comer aquí en él? En el desierto tú no encuentras un McDonald's. ¿Qué encuentras tú en el desierto? Nada, diga conmigo, nada. Diga conmigo, nothing. ¿Verdad? Así es, ¿no? ¿Cómo vamos a conseguir comida suficiente para darles de comer aquí en el desierto? Se pusieron de acuerdo con la realidad que estaban viviendo, que es lo más fácil. Jesús te está hablando de una locura. Jesús le dice, ¿cuánto pan tienen? Preguntó Jesús. 7 panes, contestaron ellos. Entonces Jesús le dijo a la gente que Luego tomó los 7 panes y dio gracias a Dios por ellos. Los partió en trozos y se los dio a sus discípulos. ¿Quiénes? Hay principios escondidos en esto que está haciendo Jesús. Escuche. Primero hizo ¿qué? La gente ¿Acaso no te suena? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Sobre verdes pastos me hará descansar. Wow. La fe no niega la realidad, pero la realidad te lleva a exponerte a la verdad de Dios. Cuando Él irrumpe tu vida, empieza a orar Él. Jesús le dijo que la gente se sentara en el suelo. Y luego tomó los 7 panes y dio. Hay algo poderoso que se desata cuando eres capaz de tener delante de Dios aún lo escaso, pero se lo presentas a Él y le dices, gracias por lo que tengo hoy. Escúchame, no porque es que no tengo lo que no tengo hoy, sino gracias por lo que tengo hoy. Ya conmigo multiplicación. La multiplicación viene después de dar gracias. Principio del reino. Y luego que dio gracias los partió en trozos y se los dio a sus discípulos. ¿Recuerda? ¿Eran cuántos panes? 7. Hasta ese momento fue fácil, me imagino, repartir los 7 panes, partirlos en trozos y dárselos a los discípulos. Pero cuando los discípulos tomaron los panes, comenzaron a repartir y eran 4,000 personas, pero eran 7 panes. Yo no me imagino la cara de los discípulos. Es como, Mateo, no se me acaba el pan. Juan, no sé qué pasa. Siento la presencia de Dios. Aquí hay una unción de multiplicación. Digo mío, solo necesito una palabra para que mis pies se muevan. Los discípulos primero pusieron su realidad por encima del reino. ¿Cómo vamos nosotros a alimentar aquí a la gente en el desierto de Jesús? Pero cuando Él toma el control y luego devuelve, lo devuelve multiplicado. Tremendo milagro. Y repartieron el pan entre la multitud. Seguimos. También encontraron unos pescaditos. Así que Jesús los bendijo y pidió a sus discípulos que lo. Oye, increíble. ¿Por qué Jesús no reparte el mismo?
Porque el milagro lo hace Él. Pero quien lo administra y lo reparte somos nosotros. Diga conmigo testimonio. Los discípulos son un testimonio del Dios viviente. Y eso te va a seguir hablando el día de hoy. Todos comieron ¿cuánto? ¿Cuánto qué cosa? Está aquí conmigo, ¿verdad? Todos comieron ¿cuánto? Después los discípulos recogieron ¿cuántas canastas? 7 canastas. Grandes, no eran cualquier canasta. Grandes, con la comida ¿qué? Pero si la realidad era que solamente habían 7 panes y 4,000 personas. ¿Cómo es que sobró tanto? Ese día había unas 4,000 personas en la multitud y Jesús las envió a sus casas luego de qué? Inmediatamente después subió a una barca con sus discípulos y cruzó a la región de Dalmanuta. Escúchame por favor. ¿No te parece un milagrazo? A mí me parece un milagrazo. ¿Habrá algo que Dios no pueda multiplicar? Pero ¿sabes cuándo lo multiplica? Cuando yo soy capaz de lo que tengo en la mano, se lo pongo en la mano de Él. Pero mientras yo, lo poco que tengo, lo sigo reteniendo, permito que eso se muera y se pudra. Porque todo lo que de mis manos se puede conseguir es escaso. Pero todo en las manos de Dios se multiplica y abunda. Y a eso estamos llamados a vivir nosotros, que somos la iglesia del Señor. Escúchame, como te dije hace un rato. No fuimos llamados nosotros como iglesia a ser una iglesia super cool. Aunque nos veamos cool. Yo creo que nos vemos cool. No sé ustedes, pero no estamos llamados a ser una iglesia cool. Tampoco somos llamados a ser una iglesia trend, una iglesia tendencia. No estamos nosotros llamados a ser una iglesia, ay, wow, súper atrayente. No estamos llamados a esa vaina. Pero estamos llamados nosotros como iglesia a ser discípulos. Y como dice mi pastor, ahí es donde torcer, ¿por qué el rabo? Porque es rico y delicioso. Pensar que como iglesia, oh, wow, vamos a disfrutar los milagros y entonces que Dios nos abunde y todo así, bla, 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 bla. Pero si tú te das cuenta, todos estos milagros ocurren cuando hay una intervención de Dios. Y para que Dios intervenga en mi vida, yo tengo que aprender a soltar la mía. Cuando Dios interviene en mi vida es porque yo me hice a un lado en mi vida y le di el paso a Dios. ¿Tiene sentido lo que le estoy diciendo? Sí, ¿no? Sí está aquí conmigo, ¿verdad? Ok, escúcheme por favor. Entonces eso me enseña algo. Que la provisión de Dios preserva la vida y el propósito de la misma. ¿Cómo así, pastor? Claro, Jesús dijo claramente, esta gente, 4,000 personas están con hambre, yo no los voy a mandar a la casa porque se van a morir en el camino. Yo me imagino algún discípulo se lo dijo en algún momento, porque algún curioso tiene que haber preguntado, me imagino. Oye, ¿cómo fue? Oye, Pedrito, cuéntame una cosa. ¿Cómo fue que, éramos como 4,000 y pico, ¿no? ¿Y cómo fue que con 7 pancitos, cómo fue que comimos todos? Y me imagino Pedrito contando el testimonio. Como dice mi pastor, mira mi negro. Yo no tengo ni idea cómo pasó, pero pasó. Nosotros no teníamos la fe, pero nos quedó la obediencia. Le entregamos a Jesús los 7 panes. Jesús simplemente dio gracias al Padre y después lo partió en trozos los 7 panes y nos los entregó para que nosotros los repartiésemos. No tengo idea cómo pasó, pero pasó y así funciona la fe. Yo no tengo que entender cómo es que Dios opera y funciona para tener fe. Porque si yo lo entiendo, ¿para qué necesito la fe? ¿Tiene sentido lo que te estoy diciendo? El problema es que logizamos tanto a Dios que lo encarcelamos su mover en nuestro razonamiento. Y escúchame, cada vez que yo meto en una cárcel de mi pensamiento a Dios, hasta ahí Dios va a orar. Pero di conmigo, Dios es incontenible. Y ese es el Dios que quiero presentarte hoy.
Pero no solamente para que te provea y para que haga milagros extraordinarios en tu vida. Ya te vas a dar cuenta por qué. Diga conmigo, Dios no provee cosas. Provee vida y propósito. Las cosas hacen parte de la vida y el propósito. Las cosas son como esos utilities, ¿cómo se dice esa vaina? Sí, es lo que equipa al propósito. Es decir, es necesario para que el propósito se cumpla, porque sin eso entonces no hay sentido. Es decir, lo que tengo que decirte ahora es, iglesia, tú no necesitas plata para vivir. Tú no necesitas el mejor trabajo para vivir. Necesitas una palabra de Dios. Porque una palabra de Dios te va a dar dirección, una palabra de Dios te va a dar la instrucción que tú debes seguir para caminar. Y entonces mientras caminas vas a ver el milagro de Dios. Escúchame, por favor, si seguimos anclados en lo que necesitamos domésticamente, Dios no tiene problema en seguirte dando el pan de cada día. Eso es una promesa de Él. Pero te vas a estar perdiendo, escúchame, de vivir una vida sobrenatural. Y a donde Dios nos quiere llevar como iglesia, ¿como que dije? Como iglesia. Es a pasar el charco. Es pasar al otro lado y empezar a vivir, no en mi parte doméstica solamente, solo mi necesidad ahí palpable, sino vivir lo sobrenatural de mi vida. Mientras yo veo y pongo mis ojos en el cielo, wow, mis pies están experimentando cómo camino sobre aguas, mis manos están experimentando cómo lo que toco se multiplica, no porque tengo un superpoder, sino porque Dios está interviniendo. No sé si alguien está capturando lo que Dios está hablando el día de hoy, pero hay milagros que están a punto de suceder en tu vida si tú lo crees. Mire lo que dice Hechos capítulo 2. Y aquí entramos ya al condumio. Yo le dije que voy a entrar profundo y aquí voy a entrar profundo. Porque este no es un mensaje que aunque pareciera como que, tú sabes, te está prometiendo, entonces, wow, voy a tener una vida fabulosa. Ya conmigo, no es lo que parece. Mire lo que dice Hechos capítulo 2. ¿Todos quiénes? Todos los creyentes se dedicaban ¿a qué cosa? De los apóstoles a participar ¿qué cosa? Entre ellas la cena del Señor y la oración. Vamos a leerlo una vez más, porque usted quiere leerlo otra vez. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y a la oración. Pastor, ¿por qué estamos leyendo esto? Gracias por preguntar. Porque el propósito de Dios en tu vida y en mi vida no es que vayamos por la vida pavoneándonos de todo lo que tenemos. El propósito de Dios en tu vida y en mi vida es que seamos lo que Él ha dicho que nosotros somos. Y lo que te estoy presentando en esta porción de la palabra son 5 principios que muy probablemente hasta el día de hoy no los estamos viviendo. ¿Cómo así, pastor? Gracias por preguntar. Yo te estoy presentando aquí el modelo perfecto de la iglesia primitiva. Hechos capítulo 2 está presentando, se está inaugurando la iglesia del Señor. Antes de Hechos capítulo 2 no existía la iglesia. En Hechos capítulo 2 se inaugura la iglesia por instrucción divina de Jesús antes de partir al cielo. Cuando hizo el envío. ¿Te acuerdas que te hablé de 3 envíos? El tercer envío fue, vayan y hagan discípulos a todas las naciones de la tierra, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él nunca dijo, vayan a hacer iglesias chéveres. Nunca dijo, vayan a hacer la iglesia que tenga la mejor pantalla, o que tenga el mejor auditorio, o que tenga las mejores luces y el mejor sonido. Vayan y hagan discípulos. Pastor, pero no, sigo sin entender por qué me está hablando de esto. Porque todos los milagros, como los que acabamos de leer hace un rato, el que Dios te provee un hijo, el que Dios te provee alimento sobrenaturalmente, donde no hay, empiece a haber, ni siquiera que haya, sino que sobreabunde. O sea, todos esos milagros
están contenidos, diga conmigo, en la vida de reino. Dígalo otra vez, están contenidos en la vida de reino. Dígalo otra vez, están contenidos en la vida de reino. ¿Puede decir una vez más? Están contenidos en la vida de reino. Pastor, ¿y cómo así? ¿Cómo así vida de reino? ¿Qué es eso y con qué se come? Vida de reino representa todo lo que Jesús le enseñó a sus discípulos, que le enseña a los otros discípulos cuando los hagan discípulos. Es decir, los principios. ¿Cómo es que ustedes deben operar y vivir en la vida? Entonces, lo que quiero presentarte el día de hoy no es a un Dios que está listo y dispuesto, escuchando tus súplicas desde su trono. Entonces, cuando tú digas, dame, entonces Él da. Sino es un Dios que te permite la oportunidad de que madures en tu carácter y en tu espíritu, en la relación que tienes con Él y su palabra y sus principios, para que los milagros que experimentas y la provisión sobrenatural que experimentas no solamente sea la respuesta a una oración, sino que sea la respuesta a tu vida. ¿Tiene sentido lo que te estoy diciendo aquí? Uy, ahí ya no le gustó. Estaban, pero embalados al principio. Todos los creyentes se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles. Diga conmigo, discipulado. Aquí entramos profundo. ¿Cuántos vienen de otras iglesias anteriores a esta? Levante su mano. Creo que todos, ¿no? La mayoría. Levanten nomás sin vergüenza. Aquí nadie lo juzga. No le estoy diciendo sin vergüenza a usted. Le digo que levante la mano sin ninguna vergüenza, por si acaso. El pastor me dijo sin vergüenza. No. Todos hemos venido de alguna iglesia. Y esa iglesia de repente, no es que de repente, seguramente tenía una estructura. O también llamado modelo. ¿Verdad? Claro, y dentro del modelo, ¿verdad? La gente que hemos pertenecido a esa estructura, hemos hecho funcionar el modelo. Entonces, ¿cómo así, pastor? Cuénteme modelo. Bueno, por ejemplo, en ciertos modelos, el discipulado tiene que ver con una clase. ¿Verdad? Una clase. Entonces, ya. Y el discipulado se hace una vez al mes. Y le llaman de todo. Explosivo, masivo, de todo lo que tú quieras. Todos los nombres trend. Vamos al discipulado. Y le ponen unos nombres ahí atrevidos. Pero le tengo una noticia. El discipulado no es una clase. El discipulado dentro de la forma y el orden del reino de Dios, de la vida del reino de Dios, es vida. Diga conmigo, vida. ¿Cómo así, pastor? ¿Qué es eso? El discipulado no es otra cosa que tú tengas la capacidad de compartir vida entre la gente de la iglesia. Entonces, no es una clase, no es un evento, no es nada de eso. La iglesia primitiva o la iglesia primera de la historia se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, eso se llama discipulado. Se reunían en casas, porque así comenzó la iglesia, y compartían la palabra. ¿La enseñanza de quién? De los apóstoles. Compartían vida. ¿Por qué compartían vida, pastor? Porque hacían comunión fraternal. Participaban juntos en las comidas. ¡Qué rico! Y en la oración. Son 5 principios que muy probablemente no los vivimos hoy como iglesia. Escúcheme, yo le estoy preparando el camino para lo que viene en estos días. Porque lo que viene en estos días le va a hacer un sacudón a su vida. Que muy probablemente usted se va a terminar cuestionando. Uy, ¿será que yo soy cristiano? Pero es que le voy a decir una cosa. Escúcheme. Y se lo voy a decir con mucho respeto y con mucho amor y mucho temor también.
Cuando somos expuestos a la verdad del Evangelio, nos damos cuenta que estamos tan embarrados. Porque las estructuras en las iglesias no han hecho otra cosa sino pervertir el Evangelio. Y yo no estoy diciendo que las estructuras sean malas. Porque si no tuviésemos esqueleto, ¿cómo se sostienen los músculos, el cuerpo? El problema no es que haya una estructura, el problema es que la estructura sea como Dios dice. Es diferente. Entonces nos hemos llenado de tantos métodos. Hoy hay hasta coach en la iglesia. Coaching, yo no soy pastor, soy coach. La vaina, Dios mío. Diablo puerco. De verdad, porque es una perversión. Es una perversión. Todo lo que no está en la palabra es pervertido por el diablo. Y como iglesia, a veces nos dejamos embobar. Wow. Es que yo quiero ir a esa iglesia porque en esa iglesia meten ovejas. He visto que en esa iglesia meten carros. He visto que en esa iglesia meten a los Power Rangers. Las conferencias son increíbles porque meten a los superhéroes. Yo tengo una pregunta, ¿y quién te salvó a ti? Estamos llenos de tanto entretenimiento en las iglesias el día de hoy. Estamos tan llenos de nosotros y de nuestra carne que no hay espacio para la vida del Espíritu. No hay espacio para la verdad de Dios. Porque estamos siendo suplidos en toda nuestra carnecita y nos encanta nuestra carnecita. Nos encanta que nos hagan sentir, ay, a gusto. Por eso yo me rehusaba a poner ese aire. Pero ya la gente estaba sofocada. Ahora se quejan porque hay frío. Entonces, ¿verdad? Ahí está, el primero que se queja. Entonces, diga conmigo, discipulado. Discipulado es una clave fundamental y un pilar fundamental de la vida de iglesia, la vida de reino. Y escúchame, me he topado con personas, en esta semana, esto está fresquito, pan fresquito. Esto es de última hora. En unas conversaciones con unas personas aquí en la iglesia. Obviamente, por supuesto, me reservo el nombre para que usted no vaya dando la bienvenida a la iglesia, a la casa, como pastor y esto. Y me levantan una barrera. Tú sabes que ya yo he venido como 30 años, 20 años en el Evangelio y he hecho esto y lo de acá y más allá y he estudiado, casi que he estudiado con el apóstol Pablo. Y esto y lo de acá y más allá y todo eso. Una verborrea. Y unas credenciales y unas vainas que yo digo. Entonces, por supuesto, para mí y para mis adentros me preguntan, ¿no? ¿Y eso para qué te ha servido? ¿Para qué te ha servido si lo que haces es pavonearte y mostrar un corazón orgulloso? Porque ni todos los estudios que hayas tenido, en donde te formaron para ser un gran líder, están mostrando el corazón de Cristo. Hola. Yo no necesito... Un día, si quiere usted, nos sentamos en la oficina y le muestro las credenciales. Pero si las credenciales lo alejan a usted de mí y por ende de Cristo, las credenciales no sirven de nada. Diga conmigo, discipulado. Esta es la iglesia o el modelo de iglesia que el Señor estableció. ¿Cómo se hace discipulado entonces, pastor? Diga conmigo, compartir vida. Escúcheme, usted no comparte vida viniendo a reunirse con la gente los domingos. Se lo voy a decir de nuevo. Compartir vida, o mejor dicho, hacer comunidad, porque a nosotros nos encanta hacer comunidad. No sé si tú sabías eso. Pero hacer comunidad no es vernos las caras los domingos. Eso es más o menos como una reunión cuando nosotros tenemos la abuelita y el abuelito y vamos los domingos a visitar y nos reunimos todos los primos. Eso más o menos es mi perspectiva del domingo, cuando nos reunimos los domingos. Pero hacer comunidad tiene que ver con compartir vida los unos con los otros. Usted lee el libro de los evangelios, los cuatro evangelios, y usted no se va a dar cuenta una sola vez en donde Jesús le haya enseñado teología a los discípulos. Muéstremelo si quiere. ¿En qué momento el Señor se sentó en una piedra, se reunió a los discípulos y dijo, entonces mira, Mateo, de esta manera es que se hace
un sermón. Esta es la manera, esta es hermenéutica, esto es homilética. Jesús no enseñó esa vaina. No tenía tiempo para levantar una estructura. El poco tiempo que le quedó y lo tenía para hacer ministerio era para compartir vida con sus discípulos. Era para enseñarle a través del modelaje de su vida cómo ser una persona hija de Dios. Dese cuenta en los evangelios. Yo no veo a Jesús sacándolo a Mateo detrás de la cabina de cobrar impuestos y preguntándole, Mateo, muéstrame por favor tu currículum. Quiero saber cuántas clases de liderazgo te metiste. Quiero saber si aplicas para el ministerio que yo te voy a dar. Yo no veo a Jesús tomando a Pedro, ese impulsivo Pedro. Yo me imagino que lo saco por ahí. Me imagino que estaba tan bravo porque no había pescado nada, ¿no? Rabiosísimo Pedro. Imagínate, en la peor situación de su vida, Jesús lo llama. Ven, sígueme, lanza las redes, se multiplicó el pescado. Ahora sí, ven, sígueme, yo te voy a hacer pescador de hombres. Pero no calificaba. De ninguna manera, tenía un carácter de aperro. Sin embargo, la instrucción fue, ven, sígueme. Mateo, ven, sígueme. Escúchame, a Jesús no le importan tus credenciales y las mías. A Jesús le importa relacionarse con nosotros. Y si a Jesús le gusta relacionarse con nosotros, ¿quiénes somos nosotros para no relacionarnos entre nosotros? Hola, estoy haciéndole llamado a la iglesia. Diga conmigo comunidad. La comunidad no se hace el domingo, se hace todos los días. La relación se hace todo. Yo sé que alguien por ahí está allá. Ahí se le está manifestando el espíritu del chupacabras. Porque nunca hemos estado acostumbrados a eso. Porque pensamos que hacer comunidad es para que nos fastidien la vida. Pues si yo tengo suficientes cosas, pastor, estoy muy ocupado, ahorita por favor no. Bueno, dale. Quédate con tus ocupaciones, pero yo no quiero que me estés diciendo que ore por ti. Porque el milagro no lo provoco yo. Lo provoca el corazón tuyo que tienes entendido en cómo Dios quiere que vivas. Te repito, la provisión sobrenatural que Dios tiene contigo no responde a esa necesidad doméstica que tú tienes, sino a la vida que estás viviendo. El Señor vino a establecer una vida sobrenatural sobre nosotros que nos estamos perdiendo. Vivir el diseño correcto de Dios. ¿Alguien está capturando aquí? ¿Sí? Yo sé que es un mensajito como que un vasito de vinagre que se está tomando, pero es necesario. Es muy necesario. La comunión fraternal. ¿Cómo tú tienes comunión fraternal si solo te ves los domingos? La iglesia va creciendo en número y va llegando gente nueva. Y yo te apuesto que tú no conoces cómo se llama el de allá. Y tú no sabes cómo se llama el de allá. Entonces, ¿para qué necesitamos la comunidad? Para conocernos los unos a los otros. Diga conmigo, para ser iglesia. Hay tanta gente preocupadísima por conseguir la plata para comprarse una bendita pantalla. Ese es el máximo problema de la iglesia. ¿Cómo vamos a hacer? Tengo hasta un amigo que da crédito sin garante y sin banco y nada. Y toda yo, sí, este man. Es que si no tenemos la pantalla, no está el Señor, pastor. Cuando nuestra máxima preocupación debería ser lo que Dios dice que somos. Escúchenme, por favor. Quizás hasta hoy has estado esperando una provisión material, cuando Dios lo que te ha provisto es una oportunidad. ¿Qué dije? Cuando Dios te ha provisto una oportunidad de sacarte de la estructura de iglesia que tenías y de la que has venido. ¿Para qué, pastor? Para poder ponerte no en una nueva estructura, sino en la visión correcta de lo que es ser iglesia. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú comienzas a ser verdaderamente su iglesia, empiezas a disfrutar. ¿Qué dije? Disfrutar de lo que Él ha preparado para ti. Porque cuando tú eres su iglesia, entonces entras dentro del principio que Él enseñó. Las señales, los milagros, los prodigios van a seguir. Si tú crees en mí,
te van a seguir. Donde quiera que tú vayas, te van a seguir. Entonces tu mentalidad va a cambiar. Tu oración va a cambiar. Vas a dejar solamente estar rogando, Señor, entonces ahí ahorita es lo que necesito para pagar el carrito. Y ahora, Señor, que eso es válido, por supuesto. Yo sé que tienes esa necesidad, pero que te quiero llevar y te quiero impulsar a otra cosa mayor. ¿Por qué, por qué acostumbrarme y acomodarme y resignarme a recibir solo migajas si lo que Dios ha puesto para mi vida todos los días es un pan nuevo y fresco? Y un pan que no se acaba. Un pan que se sabe multiplicar. Porque todo lo que viene de Él se multiplica y abunda. Una cosa es comer de lo escaso que tengo y de lo poquito que me queda. Y otra cosa es comer hasta saciarme y tener que recoger porque entonces sobró tanto que, Dios mío, escúchame por favor, ¿a dónde Dios nos quiere llevar como iglesia? A ser prósperos, por supuesto que ser prósperos. Pero ¿sabes por qué? Porque hay una tarea que tenemos como iglesia y diga conmigo, es ser testimonio. Jesús multiplicó los panes, multiplicó los peces, pero llamó a los testigos. Hey, discípulos, vengan ustedes. Ustedes son mis testigos. Vayan y repartan. Yo me imagino, cuando les pregunten, cuéntenme lo que pasó. Y me imagino a Pedrito. Pero yo, ¿cómo explico a Jesús? No sé, tú solo di lo que viste. Y así como tú no entiendes cómo pasa, así igualito. Porque es que no tienes que ponerle palabras al evangelio, tuyas. Ni siquiera tienes que defender el evangelio se defiende solo. Solo haz lo que te toca hacer, iglesia. Abre tu boca, predica la palabra, empieza a ser discípulos. Abre tu boca, predica la palabra y empieza a ser discípulos. Pastores, que yo no sé hablar. Bueno, entonces quiero que vean lo que Dios está haciendo contigo a través de tu vida y tu vida habla mejor de lo que tu boca puede decir. ¿Tiene sentido lo que le estoy diciendo, iglesia? ¿Sí? Hay una generación necesitada y hambrienta por ver a un Dios real y vivo y verdadero. Y la iglesia está encerrada en 4 paredes, cantando bonito, pero sigue viviendo en su necesidad doméstica. Y más o menos como el comerciante, que no es que esté mal por si acaso, sin criticarlo, pero es como viviendo del día a día. Es lo que me toque. Sigo llegando 10, mañana gano 20, no. Pero Dios ha prometido una vida sobrenatural que nos estamos perdiendo, iglesia. Y no nos damos cuenta por estar basados en nuestra realidad. Sí tiene sentido lo que le estoy diciendo, ¿verdad? Escucha, por favor, lo que necesitas para vivir, Él ya lo ha provisto a través de su cuerpo. Te lo voy a decir de nuevo. Lo que necesitas para vivir, Él ya lo ha provisto a través de su cuerpo. ¿Cómo así, pastor? Claro, es que el vivir en comunidad, como la iglesia primitiva, es ser parte de su cuerpo y ser bendecido por sus miembros. Por eso uno de los próximos proyectos que vamos a tener aquí como casa, una campana, está sonando por ahí. Ya viene el Señor. Uno de los próximos proyectos que estuvimos hablándolo con la pastora y el equipo. Hey, vamos a abrir un espacio en la iglesia de emprendedores. Porque yo sé, ya me enteré por ahí, que en las últimas semanas hay un poco de gente que se ha decidido a emprender. Es más, el domingo anterior ya me pasaron tarjetita. Y todo, pastor, venga, yo creí la palabra, pastor, y aquí estoy. Gloria a Dios por eso. Porque yo estoy viendo a un Dios moverse de una manera palpable, práctica y real. Menos palabras, más fútbol, iglesia. Con toda sinceridad, iglesia. Mauricio, ¿a cuántos discípulos estás haciendo? Bueno, por lo menos son pocos. Mirka, ¿cuántos discípulos estás haciendo? Pocos, no le copies. Robert, ¿cuántos discípulos estás haciendo? No me respondas. Tranquilo. Tati. 4. Carlita. ¿Cuántos discípulos estás haciendo?
¿Ni uno todavía? Deciré. ¿Cuántos discípulos estás haciendo? ¿2? Yo les voy a hacer a cada uno de los que les pregunté la siguiente pregunta. Si usted está haciendo discípulos, ¿se preocupó por primero ser un discípulo? Se lo voy a decir de nuevo. ¿Usted se preocupó de primero ser un discípulo antes de hacer otros discípulos? Porque si usted no es un discípulo, venga a decirme por favor que sabe hacer un discípulo. Por Dios. Pastor, ¿y entonces cómo yo puedo ser un discípulo? Hey, sea parte de la comunidad. ¿Sabe cómo usted es un discípulo? Teniendo a alguien que lo esté discipulando. Así de sencillo. Y le voy a abrir mi corazón. Y se lo abrí a mi esposa el día de ayer, mi corazón. Hoy día creo que fue, no sé. ¿Cuántos rooms tenemos? Como 4 o 5, ¿no? 5 rooms. 5. Rooms, 5 rooms. Lugares que hemos abierto para que usted semana a semana se encuentre con la palabra del Señor y sea discipulado y discipulada. Pero da la casualidad que de 5 rooms que tenemos, como 2 o 3 están tubo bajo. Porque semana a semana siempre hay algo que pasa. Es que se me murió el pollito, pastor. Entonces justo el miércoles no puedo ir. ¿Y la siguiente semana? No, lo que pasa es que está nublado, pastor, parece que va a llover. Y entonces la siguiente semana, escúchame. Debemos aprender a dejar de ser tan hipócritas con Dios. Yo no puedo seguir pretendiendo vivir la vida que el Señor ha prometido para mi vida solamente por sus beneficios, pero sin querer comprometerme con su reino. Creo que una vez te lo dije aquí y fue un poco fuerte, pero te lo voy a volver a decir. Quien solamente busca a Dios por sus beneficios, pero no se compromete con Él, es un fornicario. Fornicar es disfrutar de los beneficios, pero sin un compromiso. Y la iglesia de los últimos días, por tanta estructura y modelos, se acostumbró o mal acostumbró a tener servicios chéveres, que disfrute mi carne, que mis ojos puedan ver, wow, qué pantalla, qué gráficas, qué lindo, pero no me quiero comprometer con el reino. ¿Sabes por qué? Porque no tengo tiempo para el reino. No tengo tiempo, pastor. Porque Dios mismo me dio el trabajo. ¿Y tú crees que Dios te dio algo que te vaya a alejar de Él? Entonces empieza a preguntarte, el fruto de... ¿Quién te dio eso? Dios nunca te va a dar algo que lo aleje de Él. Despierta, iglesia. Entonces te vuelvo a hacer la pregunta a toda la iglesia. ¿Cuántos discípulos de Cristo estamos haciendo? Tú me puedes decir, pastor, estoy haciendo 10 discípulos. Entonces te pregunto, ¿y quién te está discipulando a ti? ¿Qué es lo que estás dando? ¿Qué es lo que estás impartiendo? ¿Cuál es la vida que estás impartiendo? En el discipulado que estás dando a esas 10 personas, 4 personas, 5 personas. Si no vives el reino, entonces ¿qué impartes? Perdón si te hablo así, pero es un llamado de atención a la iglesia. Mira lo que dice Santiago capítulo 4, versículo del 1 en adelante.
¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? Dice el pastor Santiago. ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Mire lo que dice. Desean lo que no. Entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no. No tienen lo que desean porque no. Te acabo de enseñar que Dios no da su provisión para suplir caprichos. Otra versión dice, no tienen lo que piden porque piden mal. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les da, ¿qué cosa? Te estoy sustentando lo que hace un rato te dije. Si yo no me comprometo con el reino y solo quiero sus beneficios, soy un fornicario. Adúlteros, dice el apóstol Santiago. Adúlteros. ¿No se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en qué cosa? En enemigos de Dios. Lo repito. Si alguien, atrás. Si alguien quiere ser amigo de él, ¿se hace qué cosa? Pastor, entonces vamos a odiar al mundo. No se está refiriendo a la gente. No se está refiriendo a que nos metamos en una burbuja y entonces, soy intocable yo no me junto con la chusma. Está refiriéndose al sistema que rige este mundo, que no vive para nada conforme al reino del Señor. ¿Qué creen ustedes que quieren decir las Escrituras cuando afirman que el Espíritu de Dios, que Dios ha puesto dentro de nosotros, está lleno de envidia? Sin embargo, seguimos. Sin embargo, Él nos da aún, ¿qué cosa? Más gracia para que hagamos frente a esos malos deseos. Como dicen las Escrituras, Dios se opone a los orgullosos, pero muestra su favor ¿a quién? Aquí está la clave de tu éxito, iglesia. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él... Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores. Purifiquen su corazón, porque su lealtad está entre Dios y el mundo. Derramen lágrimas por lo que han hecho. Que haya lamento y profundo dolor. Que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Alguien tiene que estar recibiendo esta palabra. Escúchame. La clave de ser prosperados no es meterme a estudiar 4 diplomados, 5 maestrías. La clave de ser prosperado es vivir humillado ante Dios. Y termino con esto, Deuteronomio capítulo 8. El Señor le dice a Moisés que le entregue esta palabra al pueblo. Y diga conmigo, yo también soy pueblo. Asegúrate de qué cosa. ¿De cuestionar? ¿De qué cosa dice? Diga conmigo, instrucción. Diga conmigo, obediencia. Dice, asegúrate de obedecer algunos de los mandatos. Todos los mandatos que te entrego hoy. Entonces vivirás y te multiplicarás. Entonces, ¿qué cosa vivirás y te multiplicarás? Y entrarás en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados y la poseerás. Seguimos. Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos.
Si te humilló permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná o con lo que sea que el Señor te ha provisto y has comido hasta el día de hoy, iglesia. Un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. Lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de, sino que vivimos de cada que sale de la boca. Por eso te enseño, iglesia. Tú no necesitas dinero, ni comida, ni ropa para vivir. Lo que necesitas es una palabra de Dios. En todos esos 40 años, la ropa que llevabas puesta, no se gastó. ¿No te parece eso una cosa sobrenatural? Si uno quiere cambiar de closet ya cada temporada. Ahora viene la temporada de summer. La ropa que llevaba puesta no se gastó y tus pies no se ampollaron ni se hincharon. Diga conmigo, sobrenatural. Ten por cierto que así como un padre ¿qué cosa? Disciplina. ¿A quién? A su hijo. El Señor tu Dios te disciplina ¿para qué cosa? Para el propio bien. La disciplina no es un castigo. La disciplina es la manifestación más grande del amor. Porque un padre no quiere que su hijo se pierda. Por eso lo disciplina. Y lo ajusta cuando tiene que ajustarlo. Y también sabe decirle, no, hijo, no es así, no es por allá, es por acá. Y yo vine a decirte como padre de esta casa, y ojalá que me pudiese en algún momento considerar padre espiritual tuyo en tu vida. Pero te viene a decir, mucho de lo que probablemente estás viviendo sea fruto y sea producto de tus propias decisiones, pero probablemente no vino de Dios. Porque probablemente todo lo que te está robando la oportunidad de vivir lo que Dios dice que eres como iglesia, como familia de la fe, no te lo permite, el trabajo, lo que sea, muy probablemente no te lo va a llevar el Señor. Dios no te va a dar algo que te aleje de Él. Tú lo buscaste y lo encontraste, sí, claro que sí, pero no significa que Dios te lo dio. Por lo tanto, dice, ¿qué cosa? Obedece los mandamientos del Señor tu Dios, andando en sus y... Pastor, tengo que tenerle miedo entonces al Señor. No, no es miedo, es respeto y reverencia. Lo que Dios dijo, eso es y eso es lo que obedezco. No me salgo ni a la derecha ni a la izquierda. Aunque no quiera, no quiero ir al room, no quiero ir, no. Abrace la disciplina del Señor y aprenda a ser discípulo. No sabe la vida sobrenatural que se está perdiendo. Pues el Señor tu Dios te llevará a una buena tierra, con arroyos y lagunas, con fuentes de agua y manantiales que brotan a chorros de los valles y las colinas. Es una tierra de trigo y cebada y de vides, higueras y granadas, de aceite de oliva y miel. Es una tierra donde abunda el alimento. Diga conmigo, no escasea. Y no falta. Wow. Es una tierra donde el hierro es tan común como las piedras y donde el cobre abunda en las colinas. Cuando hayas comido hasta quedar asegúrate de qué cosa. Tu Dios, por la buena tierra que te ha dado. Sin embargo, ese es el momento cuando debes tener. ¿Qué debes tener? En tu abundancia, ten cuidado de qué cosa. Ojalá hubiesen venido los que olvidaron al Señor. Ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios al desobedecer los mandatos, las ordenanzas y los decretos que te entrego hoy. Pues cuando te sientas satisfecho y hayas y edificado casas hermosas donde vivir, cuando haya aumentado mucho el número de tus rebaños y tu ganado, y se haya multiplicado tu plata y tu oro junto con todo lo demás, escucha, esto es una promesa de prosperidad maravillosa.
Ya conmigo, es una verdad presente. El Señor te está diciendo, oye, yo te voy a prosperar. Pero cuando te prospere, ten cuidado. Seguimos. No te vuelvas orgulloso en esos días y entonces te olvides del Señor tu Dios, quien te rescató de la esclavitud en la tierra de Egipto. Egipto representa una mentalidad opresora, un sistema de gobierno que te tiene cautivo. ¿Por qué te hablé del modelo de iglesia? Porque los modelos y las estructuras en las iglesias, a la gente, a los hijos de Dios, nos han mantenido cautivos, sirviéndole al modelo y a la estructura, para que la estructura para gente, pero no para discípulos. Entonces te forman clase 1, clase 2, clase 10, clase 20, no sé cuánto, para que seas un buen líder. Pero nunca te dijeron, hey, ¿tú quieres ser un discípulo de Cristo? Toma la cruz y síguelo. ¿Tú quieres ser un discípulo? Empieza a rendirle cuentas a tu pastor, empieza a rendirle cuentas al líder de room, empieza a rendirle cuentas a alguien. Porque si no le rindes cuentas a nadie, nadie te está formando. Hola. Si tú no le rindes cuentas a nadie, vives tu vida como un llanero solitario y nadie te va a decir, oye, Cristian, eso no está bien. Pero sabes que aquí estamos para ti. Esto dice la palabra del Señor. Vamos caminando hacia la palabra del Señor. Si tú no te estás discipulando, entonces muy probablemente estás haciendo con tu vida lo que más te parece. Y te tengo una noticia. O vives tu vida o vives la vida de Dios. No hay forma de que puedas balancearte entre las dos. Porque en algún momento vas a caer. Porque es como andar en una cuerda floja. ¿Has visto esos tipos que van en la cuerda floja? Y muchas veces vivimos nuestra vida así, caminando como malabaristas. Cuando Dios ha prometido que si caminamos en su palabra, nuestro pie no va a tropezar. Alguien tiene que estar recibiendo esta palabra el día de hoy. No olvides que Él te guió por el inmenso y terrible desierto, que estaba lleno de escorpiones y serpientes venenosas y que era tan árido y caliente. Él te dio agua de la roca. En el desierto te alimentó con maná, un alimento desconocido para tus antepasados. Lo hizo para humillarte y para ponerte a prueba por tu propio bien. Todo esto lo hizo para que nunca se te ocurriera pensar, ¿qué cosa? Por eso hoy es un día de rendirse, Adriana. Y rendir lo que tengo y lo que soy. Muy apropiado lo que dijiste. Acuérdate del Señor tu Dios. Él es quien te da las fuerzas para obtener riquezas a fin de cumplir el pacto que les confirmó a tus antepasados mediante un... Dios ha jurado bendecirnos, levantarnos, prosperarnos. Él lo ha prometido. Todo lo que hace por nosotros no es porque está en deuda con nosotros, sino por amor a su palabra y por amor a su nombre. Escúchame, por favor. Dios no está obligado a bendecirme. Pero si Él juró bendecirme, prosperarme, levantarme, lo va a hacer. Porque aunque yo sea infiel, Él permanece fiel. Todo viene de Él. Y todo es por Él. Pero una cosa te aseguro, dice. Si alguna vez te olvidas del Señor tu Dios y sigues a otros dioses y le rindes culto y te inclinas ante ellos, sin duda... No dice sin duda el Señor te destruirá. Ojo al piojo. Porque aquí podemos malinterpretar el texto sin el contexto. Sin conocer a mi Dios. Mi Dios no es un Dios que me va a destruir. Si todo lo que proviene de Él es vida. Todo un sistema de gobierno lejos de Dios me va a destruir. Tal como el Señor destruyó a las otras naciones en tu pasado, así también tú serás destruido. Si niegas obedecer al Señor, tu Dios. ¿Quieres saber cuál es el éxito y dónde está el éxito de tu vida, de tu negocio, de tu emprendimiento, de lo que sea que vas a hacer de aquí en los próximos días, iglesia? ¿Quieres saberlo? El éxito de tu negocio, de tu vida, no depende de Dios. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo que no depende de Dios?
¿Cómo? Pero si mi vida entera depende de Dios. Espera un momentito. Y quizás este mensaje es un poco disruptivo para ti. Y te esté sacudiendo la fe. El éxito de tu vida, de tu negocio, de todo lo que haces, no depende de Dios, sino que le seas fiel a lo que Él te ha dicho. ¿Sabes por qué? Porque acabamos de ver que Él nos ha dado el poder de hacer riquezas. Él nos ha dado el poder de construir casas hermosas. Él nos ha dado la capacidad de hacer lo que necesitemos hacer para vivir en la abundancia que ha prometido. Escúchame, el problema de la iglesia es que es una iglesia que se ha dormido en los laureles. ¡Wow! Dios ha prometido bendecirme, entonces me acuesto en la maquita con un coquito helado y una palmita dándome viento. Entonces, en algún momento Dios lo va a hacer. Iglesia. Digo mío, soy un testigo de la gloria de Dios. ¿Sabes cuándo lo eres? Cuando eres un discípulo y haces discípulos. Cuando alguien te está discipulando y te está enseñando la vida del reino y los pasos que tienes que dar y los pasos que vas a continuar dando en la vida para que veas lo que Dios tiene preparado para ti, y cuando lo compartes con otros y comienzas a hacer testimonio y comienzas a decir, mira, esto es lo que Dios hizo conmigo, esto es lo que pasó conmigo, no te imaginas, estaba en la inmunda, pero Dios tomó mi vida y decidí creer y entonces Dios me levantó, entonces también lo puede hacer contigo, y entonces se va regando el evangelio, no con pura palabrería, sino con testimonio. Entonces, pastor, me quedó chocando mucho eso de que mi éxito no depende de Dios. Claro, ya Dios ha prometido bendecirte, iglesia. El problema es que nosotros no nos estamos comiendo la torta que ya nos sirvió en la mesa, porque no estamos siendo la iglesia que Dios dice que somos. La iglesia fue destinada para la gloria y la alabanza de su nombre. La iglesia fue destinada para ver milagros tras milagros sobrenaturales en esta tierra. La iglesia está destinada para traer el cielo aquí a la tierra.